Segundo bloque de Algo con R, tendremos hasta las 8 de la noche aquí en vivo, y en este caso una entrevista que estábamos esperando hace tiempo. Está con nosotros Tomás Pomar, él es docente de la UBA y presidente del Observatorio de los Derechos Informáticos Argentino, ODIA por sus siglas, sugerentes. Tomás, ¿cómo estás? Che, gracias por venir. Bien, Matías, muchas gracias por la invitación. ¿Habías venido a la tribu ya? Es que puede ser que sí, pero hace mucho tiempo. Claro, este estudio no estaba, porque este estudio tiene 2 años. Este estudio no. Así como está. No, creo que puede ser en 2020, pandemia me suena. Ah, puede ser. Hace mucho tiempo. Era una visita clandestina, porque no te podías mover en pandemia. Sí, creo recordar que era algo más pequeño, fue un rato corto. Cuidado. Che, por cierto, felicitaciones por este estudio que está muy bueno. Está bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, me alegra que te guste y les guste, porque eso implica que pueden regresar. Tomás, tenemos varias cosas para conversar con vos. En principio nosotros alertábamos a la oyentada, bueno, que la agenda está sobrecargada un poco alrededor del evento de la llegada de Peter Thiel a la Argentina, la circulación de lo que significa Palantir, pero también hay mucha agenda en lo nacional vinculado a tecnologías de vigilancia e incluso en la ciudad de Buenos Aires, y un poco te propongo ese recorrido, ir de lo global hasta la ciudad de Buenos Aires, si nos da el tiempo y llegamos. Pero me interesa poder incorporar a quienes no tienen idea de qué estamos hablando, preguntándote sencillamente qué es Palantir y por qué conviene hacer algunas advertencias alrededor de esto. Perfecto. A ver, Palantir, yo lo definiría como una gran empresa líder en lo que llamamos Big Data, en procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Para saber a qué se dedican ellos específicamente. Sí. ¿Sí? En cuanto a qué significa en Argentina Palantir, yo creo que se presenta como un gran remedio para un gran mal. Es una gran promesa, que hay una condición de base para que la gente exija Palantir. Creo que esto es algo que en muchos espacios que yo participo a veces se omite, que hay gente que lo desea esto. Ajá. Que lo banca, y a veces estamos de costados nosotros a eso. Claro. ¿Sí? Entonces, Palantir, si bien es una empresa propietaria de una persona que manifiestamente adscribe al ideario libertario, encuentra dentro de sus clientes, la inmensa mayoría de sus clientes, es agencias de Estados Unidos, ¿sí? Vive de contratos públicos. ¿Querés que lo pongamos en términos metafóricos? Es un Benito Rollo informático de Estados Unidos. Ok. Es un contratista informático del Estado. Porque son sujetos que hay que empezar a calibrarlos así, ¿viste? Son hombres que tienen empresas de tecnología, pero que su cartera de clientes son siempre el Estado. Claro. Como Sin si embargo, fuera... dentro de una ideología que detesta al Estado, ¿no? Tienen permanentes contratos con el Estado. No sé cuál era la ideología de Benito Rollo. Lo que pero digo, más de Peter Thiel. Pero digo, porque podría quedar quizás en lo mismo, ¿viste? Son grandes empresas de gente que adscribe a un ideario liberal o libertario, ¿sí? Pero cuando uno desagrega cuál es su cartera de clientes, son todos entes públicos. Eso es lo que representa Peter Thiel en Estados Unidos, y Peter Thiel es un personaje muy singular. Ajá. Dentro de lo que es ciertos sectores concentrados de la informática. Nosotros lo informamos otro día, escribimos algo al respecto, que mucha gente piensa que es menor, que él tenga una cierta afición por la teología cristiana, pero cuando uno hace doble clic en las cuestiones que él manifiesta, él pareciera englobar toda una visión universal de por qué hace lo que hace, cuál es su posición y cómo se para respecto a su rol con los estados. Claro. Entonces, creo que hay que verlo por dos lados a Peter Thiel. Un empresario de los sectores concentrados que existen hoy en día en Estados Unidos, con un pasado interesante, que tiene un ideario político bastante marcado, con una visión teológica, religiosa muy singular, tiene una lectura de la Biblia muy de él, sí. Esto lo remarco, y que al mismo tiempo, si bien todo el tiempo defiende las ideas del libre mercado y ese tipo de cuestiones, casi la totalidad de sus clientes son agencias de Estados Unidos u otros estados aliados a Estados Unidos. Claro. Ese es básicamente el personaje. Bien. ¿Por qué es tan importante, también en plan de incorporar a quienes no se vinculan tanto con estos temas o no les interesa incluso, y podría empezar a interesarles, por qué son tan importantes nuestros datos personales para estos sectores? Mirá, yo escuchaba la nota anterior y creo que es básicamente lo mismo. Nosotros siempre decimos que todas estas cuestiones que se presentan como futuro novedad no son más que mucho más pasado por pasar. Siempre es lo mismo esto. ¿Por qué decimos que la cuestión de datos es importante y por qué hacemos el trabajo de observación?
lo que uno empieza a advertir en Argentina, y se ve hace un tiempo, es que claramente las cuestiones informáticas no vienen a resolver los problemas sustanciales. No somos tontos o loquitos de los datos por eso. Pero nadie va a negar que hoy en día cualquier política pública que se quiera llevar a cabo, sea en vivienda, en alimentación, en política gasífera, depende de una estructuración en base a sistemas informáticos. Es decir, el valor de la cuestión informática es instrumental para poder llevar a cabo políticas públicas que realicen los objetivos que necesitamos. Claro. ¿Sí? En esa línea de pensamiento, políticas como el acercamiento de Peter Thiel y un par de cuestiones más que están pasando, lo que da cuenta es que el Estado de Argentina cada vez más, y también los estados subnacionales, están extranjerizando capacidades operativas. Se colocan datos en el extranjero, se realizan contratos con empresas foráneas, ¿sí? Muchos contratos son muy malos, sobre los cuales hay muy poco control público. ¿Qué se contrata? ¿Cómo se contrata? ¿Por qué se paga lo que se paga? Porque no hay precio de mercado acá. Y que al mismo tiempo van generando cada vez más dependencia de esas estructuras informáticas que están en otra jurisdicción. Claro. ¿Sí? Si querés te pongo un término rimbombante, pero que ni siquiera es mío, que es, esto básicamente es lo que muchos trabajamos como la idea de colonialismo digital. ¿Sí? Hoy en día los sistemas informáticos permiten un alto grado de capilaridad en las políticas. Claro. ¿Sí? Entonces, hay varios ejemplos, no importa, pero lo que uno empieza a advertir es que hoy en día la idea de injerencia externa no es sobre el sentido de la política, sino sobre cómo ésta puede realizarse. Y eso se está incrementando año a año, cada vez más, y a lo largo de todos los espectros ideológicos muchas veces, lamentablemente. Recién hacías bien la caracterización de quizás la garantía de que la política pública sea efectiva, caracterizar a quienes está dirigida y garantizar la capilaridad de la llegada de esa política pública. Ahora, pienso en las grandes marcas también, haciendo un reconocimiento de aquel cliente al que le quieren vender un producto, también tener una caracterización de qué está hecho ese sujeto al que le quiero vender mi producto, poder envolverlo con campañas de publicidad o de promoción de lo que yo estoy vendiendo. Debe ser también rico e importante para las grandes empresas. Sí, es más, si querés, eso es algo que ya pasa. Claro. Pero hagamos esta pregunta. ¿Quién tiene la mejor base de datos de Argentina hoy en día? ¿El RENAPER? No, ni a palo. El RENAPER no. La mejor base de datos para hacer una política pública, ¿quién la tiene en Argentina? Mercado Pago. Claro. Mercado Pago está monitoreando transacciones cotidianas, geolocalizadas, con referencia de cuánto es el ingreso de cada persona, con un conjunto de datos agregados que ellos le van poniendo. Tienen un nivel de capilaridad de información muy interesante, más la geolocalización de la persona. Claro. Yo no te digo que el Estado tenga que tener eso, no estoy haciendo un pedido por tomar la base de datos de Mercado Pago. Lo que digo es, claramente hay en esa estructuración de bases de datos la posibilidad de llevar a cabo políticas públicas bastante focales. Claro. Y muy orientadas, y que después tengan métricas para tener observabilidad sobre si funcionaron o no. Que el Estado tiene que ir hacia esa capacidad, hacia una capacidad de tener políticas públicas más eficientes, resolver varios problemas que hay en el Estado hace muchos años para tener estas capacidades. Eso está fuera de discusión, seas de izquierda, derecha, de arriba, abajo, al centro, lo que quieras. Sí. El tema es cómo vamos hacia eso. Y los tipos como Peter Thiel que te proponen, ¿sabes cómo vas a ir vos hacia esto? ¿Cómo vamos a ir nosotros hacia eso? Como somos indios sudacas, la única forma de ir hacia eso es poniendo un Johnny a cargo de la cuestión. Y ese es el mismo problema de siempre. En todo lo que hacemos nosotros, yo no me canso de decirlo, y no es porque el chiste me gusta, que me gusta nada más. Claro. Todos los días lo que elaboramos en estas cuestiones es vivir el capítulo del monorriel de los Simpsons. Es todos los días lo mismo. Es un tipo que aparece con una solución mágica a un diagnóstico donde hay un funcionario político de turno que, sea por convivencia o por desconocimiento, contrata algo que no tiene bien idea para qué, y los costos son altísimos en términos políticos. Entonces es todo lo mismo de siempre. Esto lo quiero marcar. La metáfora del capítulo de los Simpsons es espectacular. Estamos con Tomás Pomar, les decía, docente de la UBA y presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, ODIA. Tomás, volviendo a tecnologías de vigilancia y derecho a proteger nuestros datos personales, nuestros datos biométricos. Si nos recortamos en Argentina, ¿qué está utilizando hoy, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad en materia de vigilancia? Temón. A ver, el Ministerio de Seguridad Federal tiene un derrotero en los últimos años. Esto arranca durante la gestión de Sabina Federic en tiempos de pandemia, que es cuando se instaura lo que la gente le llama comúnmente ciberpatrullaje, o por sus siglas en inglés le decimos OSINT, que es inteligencia de fuentes abiertas.
Un problema una característica de las fuerzas de seguridad es que las fuerzas de seguridad tienen dos competencias de investigación. Tienen la investigación en materia judicial, bajo orden de un fiscal y demás, pero también tienen materia investigativa con función preventiva. Ajá. Ahí se genera un espectro muy complicado, ¿viste? De qué es investigación preventiva y cuándo la fuerza de seguridad están excediendo su marco de prevención del delito. Claro. ¿Sí? Si a esto que podríamos poner como ejemplo clásico, analógico, la brigada, ¿sí? Lo ponías en un lugar, bueno, una causa había cierto control. Lo llevas a redes sociales cuando se generó la inteligencia de fuentes abiertas y tenés las fuerzas de seguridad monitoreando situaciones digitales. Claro. Bueno, esa resolución que la dio de baja, la derogó en los últimos meses de gobierno Aníbal Fernández y que después Patricia Bullrich la retoma con la 428-24, genera el espacio, genera la legitimidad de que las fuerzas policiales tengan tareas en espacios digitales. A eso después se le sumó algo más, que es, en el gobierno de Milei, uno fue por decreto de necesidad de urgencia y otros fueron por decreto simple. Se modificaron las competencias de las fuerzas de seguridad federales y se sumó el Servicio Penitenciario Federal a las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad ahora, que antes dependía de Justicia. Dentro de las modificatorias de varias de las fuerzas federales, incluida Penitenciario, se instauró que tienen como espacio de actuación los entornos digitales. Mira. Es decir, se fue generando un sistema. Y esto termina después con una resolución posterior, que es la 710 del 24, que genera algo estrambótico, que es la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, porque siempre fashion, ¿viste? Sí. En tecnología, ¿viste? Siempre hay términos que son como hypeados. Antes era cripto, ahora inteligencia artificial. Claro. Son como esas etiquetas que después nos llevan a comprar cosas como el monorriel, digamos, ¿no? Que no son nubilan ni venden. Es como el sombrero de la Stacy Malibu. Es la misma Stacy Malibu de siempre, pero el sombrero es nuevo. Toda quiero. la refe de los Simpsons me parece. Sí, no, yo... No, vengo de ese palo y los redondos. Eso va a ser siempre constante y no lo negocio. Hay dos metáforas posibles, los redondos o Simpsons. Sí, es como quedó seteado ahí la cosa y nunca se movió, perdóname. Entonces, va para ahí la cosa. Entonces, la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad, que genera toda una situación nueva en la cual se genera una mesa interfuerzas para ver cuál va a ser la actuación y qué herramientas adquieren. Esto nos lleva después a otro problema más, que es que las fuerzas de seguridad, que son organismos desconcentrados, van a empezar a contratar herramientas de manejo de altos volúmenes de datos para usar inteligencia artificial. Ese es un escenario nuevo que está pasando, que nadie le pone el ojo y que a nosotros nos genera bastante preocupación. Si querés te digo una muy cortita. Nos genera preocupación el efecto de los puchos, le decimos a esto. Porque, ¿te acuerdas los puchos, la familia? Sí. Bueno, los puchos tienen es muy interesante el caso. Viste que el chabón secuestraba gente en San Isidro. Sí, el clan. Pero que el tipo sabía chupar gente. ¿Dónde había aprendido a chupar gente? Bueno, durante la dictadura. Claro. Que ese fenómeno se llamó la mano de obra desocupada en los 80. Es decir, toda la gente que estaba en el aparato represivo queda liberada con un know-how y aparecen las pymes de los tipos. Nosotros nos está preocupando es que si las fuerzas de seguridad salen a contratar esto sin determinar un conjunto de elementos que hacen al uso de software ofensivo de forma lógica, ni siquiera te digo diligente, te digo medianamente lógica, sí. ¿Quién va a controlar que los efectivos de la fuerza de seguridad no se lleven el chiche a casa? No, claro. Para usarlo en una pyme. Sí. Entonces, Tomás, hoy en día lo que tenemos en términos de vigilancia es la posibilidad del ciberpatrullaje, que eso es sobre fuentes abiertas, ¿no? En términos formales, digo, no ni siquiera estas pymes que vos decís se podrían abrir cuando esta gente se retire. Pero digo, hoy el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, Ministerio de Seguridad está habilitado a hacer ciberpatrullaje de fuentes abiertas. Quiero decir, entrar a nuestras redes sociales y demás. Sí. ¿O qué más? No, eso está vigente. El tema es que si vos... Algo se llama el efecto mosaico en los sistemas, que es agarrar un pequeño dato de un lugar, otro de otro lugar, y así vas haciendo una investigación, ¿viste? Con lo que es disponible hoy, si vos enchufás a internet un sistema de machine learning que está scrapeando, buscando datos en redes y demás, vos podés hacer un montón de cuestiones con ese tipo de sistemas. Y después lo que está pasando también, digo así para dar un poco más de miedo y horror, es varias provincias, los códigos procesales penales dependen de cada provincia. El código penal es nacional y los códigos procesales dependen de cada jurisdicción.
Hay varias jurisdicciones que están habilitando el uso de lo que llama allanamiento digital remoto. En Argentina, o troyano público, se le dice en España. Que es otra preocupación, que es que las fuerzas de seguridad en algunas provincias están empezando a comprar sistemas de software ofensivo, un hackeo, que es un acceso remoto a tu teléfono. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que se está desenvolviendo ahora, y está pasando, y no es ciencia ficción. Esas contrataciones están pasando. Entonces, y nadie le pone un cascabel al gato en esto. Claro. O sea, las provincias, las fuerzas de las provincias tienen el marco normativo suficiente como para hacer un allanamiento digital, esto que decía recién. Sí, para que los ministerios públicos fiscales o los superiores tribunales hagan una contratación pública a una empresa de contratar un sistema de software ofensivo para atacar a personas en el marco de un proceso. Tomás, cerrando ya, y me quiero circunscribir ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes desde ODIA tuvieron un protagonismo especial para obstruir el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos, ¿sí? Le pongo algunas comillas a lo de prófugos, en la ciudad de Buenos Aires, que se implementó, y acá corregime, desde el 2019, y ustedes interpusieron una presentación en 2022. Corregime, insisto, contanos un poquito, sobre todo, qué es lo que se implementó por entonces, o sea, cómo funcionaba el coso, y por qué hoy está suspendido. Perfecto, se anunció en 2019, la acción creo que fue en 2020 desde el equipo de legales. 20. Y 2022 estuvo la primera sentencia. Es lo mismo, yo te lo hago muy brevemente. ¿Cómo se implementa? Otro monorriel. Pero es que es lo mismo siempre. ¿Sabes dónde lo anunciaron? Nosotros que trabajamos en datos ahora somos muchos, pero en 2019 éramos muy pocos los que trabajamos datos, temas de informática, demás. Nos conocemos todos. Claro. Lo anuncian se hacía un congreso en el centro de convenciones que está al lado de la Facultad de Derecho, justo, donde damos clase. Un evento que es de alcaldes de capitales de Latinoamérica. Y cierra el actual jefe de gobierno el evento, y hacen como un anuncio como si fuera, y la sorpresa de la fiesta es sí, el artista invitado. Miren este juguete Sí, y dicen, acabamos de contratar esto. Te lo resumo con todo, nos pusimos a investigar ahí, nos juntamos con mucha gente de la Facultad de Exactas, con toda gente que trabajaba Machine Learning antes que exista ChatGPT, un círculo muy chico en esa época. Y le preguntábamos a todos, che, ¿vos estuviste con esto? No. ¿Vos en serio no estuviste con esto? No, te juro que yo no, ¿viste? Entonces dijimos, che, ¿con quién lo armaron? Ahí lo que empezamos a hacer fue meter acceso a información pública. Y me acuerdo que, por ejemplo, había cosas que eran demenciales. Mira, te cuento una que nos hizo reír mucho. Hay formas de auditar los sistemas, ¿viste? Uh-huh. Y una forma llamada caja negra, que es un sistema de software privado que yo no puedo ver el código. ¿Qué hago? Le tiro 20.000 preguntas y veo la respuesta. Y si las respuestas están bien hechas, por estadística digo, bueno, está más o menos calibrado. Bien. Es una forma de auditoría muy baja. Me acuerdo que una pregunta era, le preguntamos por sesgos raciales, por personas trans, por todos los problemas que tienen estas cosas. Y me acuerdo que un subcomisario nos firmó que dice, lo probamos con los 40 efectivos del Centro de Monitoreo Urbano y funcionó. Y nos quedamos todos perplejos. No es una prueba estadística sólida, es una animalada lo que nos ponen. Claro. Y ahí nos dimos cuenta de que esto era un cotolengo lo que nos puesto. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, demanda, demás. Lo primero que pudimos demostrar fue que la ciudad había firmado un acuerdo con el RENAPER. Lo que demostramos es que había un tráfico totalmente inconsistente de datos de RENAPER hacia seguridad. Y después lo que hubo fue una constatación que nos llamamos una copia forense de las computadoras donde corría el servicio, el sistema, y lo que descubrimos ahí fueron cosas increíbles. Había 14 usuarios con permiso cero, se le dice, permiso de administrador total, es como que vos manejás todo, sí. De los cuales eran, de los 14, 12 anónimos. No sabes quién hizo qué. O sea, esto, para que te des una idea, en cualquier empresa te sacan a patadas. Claro, claro. Y en resumidas cuentas, también lo que apareció fue que si había X cantidad de prófugos en todo el país, acá había 7.414 líneas por encima de la cantidad total de prófugos. Claro. Entonces quedó siempre un aura ahí de misterio sobre qué pasó, y ahí el Procurador de Investigaciones Administrativas metió una demanda en Comodoro Pi, que eso nosotros no lo seguimos. Claro. Pero bueno, se desconectó porque se descubrió que el sistema estaba hecho, la verdad, de vuelta al monorriel. A la grande le pusieron cuca y los frenos son patito. Lo sacaron a jugar y tienen un montón de problemas. Se demostró que era totalmente inconsistente con las reglas de la disciplina informática.
Tomás, hacemos un punto ahí, me parece que quedó cerradito esto y te agradecemos mucho el tiempo, que nos dedicaste y probablemente te volvamos a invitar por estos temas. No, gracias a ustedes por la invitación y por todo el laburo que hacen, en serio, un honor. Tomás Pomar, docente de la UBA y presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, ODIA.